Bienvenidos a Ciencia Conciencia, soy Enric Adrame, continuamos con la serie sobre los ángeles. Muchísimas gracias por toda la acogida que ha tenido el primer vídeo y ya os adelanto de que vais a alucinar con todo lo que voy a compartir sobre este tema y que va a ser una serie muy larga. En el día de hoy vamos a hablar sobre el reino angélico y vamos a comprender que muchas de las cosas que llamamos parásitos energéticos y entidades negativas también forman parte de este reino. Es una cuestión de vibración, así que no te pierdas este vídeo, vamos a por ello. En el capítulo anterior, si recordáis bien, os hablé de dos corrientes evolutivas, entre muchas otras. Estas dos corrientes evolutivas son la monádica, que atañe a los seres humanos, y la angélica, que atañe a los constructores de las formas y de los cuerpos que utilizan los espíritus, las mónadas humanas, para encarnar y en este proceso poder experimentar en todos los niveles de conciencia, desde los más densos a los más sutiles, y en este proceso desarrollar la conciencia y desarrollar la mente. Hablamos también de que los ángeles están unidos con la fuente y por lo tanto no tienen libre albedrío tal y como lo tiene el ser humano, y es el ser humano, los espíritus, mediante el desarrollo de esta mente discriminadora que tiene la capacidad de analizar y de tomar decisiones, que genera esta dualidad donde puede decidir actuar hacia aquello que unifica con la fuente o actuar hacia aquello que separa de la fuente. Entonces existe eso que llamamos evolución, y esa evolución siempre es una corriente desde la perspectiva humana que va hacia el espíritu, y todo lo que va a alejarse del espíritu, es decir, va hacia la materia, hacia lo denso, es lo que llamamos una corriente involutiva, o es el camino también del mago blanco hacia el espíritu o del mago negro hacia la materia. Entonces vamos a desarrollar estos conceptos. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de ángeles, podríamos hacer una distinción, y es que esta evolución angélica tiene dos niveles, igual que el ser humano, ¿no? Tiene una corriente involutiva, que es cuando el espíritu desciende hacia la materia, llega al punto de máxima densidad, y aquí está el punto de menos densidad, y luego empieza la corriente evolutiva. Entonces los ángeles, cuando están en el proceso involutivo, se llaman elementales, y estos elementales incluyen elementales de la naturaleza, incluyen, como vamos a ver también, los cuerpos en los que nosotros como seres humanos habitamos, este cuerpo físico, este cuerpo etérico, este cuerpo emocional, este cuerpo mental, y también incluyen muchos de los elementales negativos que llamamos parásitos energéticos o entidades negativas. En este rango tenemos que diferenciar entre los elementales que son producidos por la propia naturaleza en el proceso involutivo, que luego muchos eones en el futuro pasará al proceso evolutivo, igual que ocurrió con nosotros, y diferenciar de aquellas entidades que son artificiales en el sentido de que son creaciones de la mente. Cuando un ser humano piensa, un ser humano o un ser superior al humano, con una mente mucho más poderosa, crea entidades de pensamiento, formas de pensamiento. Cuando eso se alimenta de muchas mentes, se crean egregores, y estos egregores son entidades de pensamiento muy grandes que son muy similares a las elementales, pero no son lo mismo, son artificiales. Hay que diferenciar cuando hablamos de estas entidades negativas. Algunas pueden ser elementales y otras pueden ser entidades de pensamiento. Y cuando este reino angélico en el proceso involutivo, que son elementales, llega a este punto de máxima densificación, empieza el proceso de evolución donde empezamos a hablar de ángeles, tal y como los comprendemos, aunque hay ángeles de niveles más bajos, y cuando nosotros hablamos de estos ángeles tan benéficos o hablamos de grandes devas o grandes arcángeles, estamos hablando de ángeles que están en un nivel muy alto de la evolución, o por lo menos superior al del ser humano. Estos son los ángeles a los que se hacen tantas referencias, pero fijaos todo lo otro que hay, que también forma parte de este reino, y sin embargo para el ser humano
no es positivo trabajar con ellos, por lo menos en su nivel de conciencia actual. Cuando hablamos de bueno o malo, no se trata de una interpretación subjetiva de si yo experimento placer o considero, interpreto que es bueno o es malo. Hablamos de que lo bueno es aquello que tiende a elevar la vibración y lo negativo es aquello que tiende a densificar. Por lo tanto, siempre depende mucho de la perspectiva del individuo que experimenta. Lo que hace unos años podía ser bueno, ahora es negativo. Y esto es algo muy importante en el proceso evolutivo. Cuando nosotros construimos sociedades, construimos formas de educación, construimos formas, civilizaciones, eso es positivo porque nos lleva adelante. Pero en el momento que nosotros nos apegamos a eso y no seguimos construyendo lo nuevo, evolucionando a través de las ideas, a través de la experimentación, lo que era positivo se convierte en negativo. Vamos a avanzar más todavía porque comentamos que tanto las mónadas como los ángeles trabajaban de una forma muy relacionada. Eran evoluciones muy complementarias, a cierto nivel, porque hay una gran parte de esta evolución angélica de la cual no sabemos nada, pero sí sabemos de esa parte de la evolución angélica que interactúa con el ser humano. Entonces, nosotros somos espíritus y como espíritus hacemos un camino de densificación de lo más sutil a lo más denso, y aquí nosotros tenemos muy poca conciencia porque cuanto más denso, menos luz, cuanto más denso, menos conciencia. Hay una analogía entre luz y conciencia. Entonces, imaginaos un mineral, la poca conciencia que puede manifestar, porque es demasiado denso, es muy compacto. A medida que el mineral va evolucionando, se convierte en una piedra preciosa que filtra mucho mejor la luz, o en un mineral radioactivo, de los cuales sabemos muy poco, pero lo que está expresando en el reino mineral un material radioactivo es lo mismo que puede expresar un ser humano cuando empieza a irradiar, su aura se empieza a expandir y empieza a afectar el medio ambiente. Entonces, en este reino, en este camino involutivo, tenemos... Bueno, vamos a explicar mejor en el camino evolutivo porque se comprenderá mejor. Tenemos el reino mineral, que es el más denso, es la primera etapa del camino evolutivo. Luego tenemos el reino vegetal, es cuando ya la conciencia empieza a manifestarse un poco más, necesita unas formas mucho más sutiles, como es el caso de los vegetales. Tenemos el reino animal, aquí ya la mente empieza a actuar de forma instintiva. Tenemos el reino humano, aquí es donde estamos nosotros. Es muy interesante porque como humanos, nosotros a medida que evolucionamos no cambiamos tanto la forma, sino que lo que evolucionamos es nuestra conciencia. Y nuestra conciencia puede vivir en lo que se llama la quinta dimensión o el quinto reino, que en el fondo es el reino de las almas. Pero aquí la particularidad es que nosotros como seres humanos tenemos conciencias potencialmente divinas, álmicas, pero tenemos un cuerpo potencialmente animal. Nuestro cuerpo humano es animálico. Entonces, esa es la gran paradoja del ser humano. Un animal no sufre como un ser humano, primero porque no tiene tan desarrollada la mente, como explicamos en el capítulo anterior, pero en segundo lugar, porque no tiene esta dualidad que solamente aparece cuando el humano empieza a desarrollar esa aspiración espiritual, y eso genera un contraste con sus instintos animálicos, donde hay una lucha, hay dos fuerzas opuestas, una que quiere tirar hacia arriba y otra que quiere tirar hacia abajo, y ahí se produce el sufrimiento. No el dolor físico, sino el dolor psicológico. Entonces aquí hay algo interesantísimo, es un concepto muy fundamental para entender el reino angélico, para entender cómo, hasta qué punto está interrelacionado con nosotros, y también para entender la naturaleza de nuestra dificultad. Es que nosotros, que somos espíritus, que tenemos un alma y que estamos manifestándonos en un cuerpo humano, este cuerpo, en una personalidad, mejor dicho, esta personalidad hemos dicho muchas veces que está compuesta por una mente concreta, por un cuerpo emocional de deseos y por un cuerpo etérico que al final construye un cuerpo físico. Entonces, lo que nosotros llamamos cuerpo etérico en realidad es un elemental. De hecho, se llama elemental físico. Lo que nosotros llamamos nuestro cuerpo emocional es un elemental también. Es un elemental emocional, y lo que llamamos nuestra mente concreta es un elemental también, un elemental mental en este caso. Es decir, nosotros, los espíritus, estamos manifestándonos a través de elementales que son formas. Por eso decimos que los ángeles son constructores de formas, son ángeles en el camino evolutivo, y nosotros al evolucionar, al
contactar con el espíritu y elevar la vibración, ayudamos a que estos elementales puedan hacer el camino evolutivo y en el futuro puedan ser ángeles en evolución. Entonces, en el fondo, lo que nosotros llamamos ángeles superiores que nos ayudan y nos asisten, son seres que evolucionaron en etapas muy anteriores a la nuestra y que debido a su nivel vibratorio y a su nivel de conciencia angélica en este caso, nos ayudan a nosotros a elevarnos hacia el espíritu y al mismo tiempo también ayudan, al ayudarnos a nosotros, ayudan a que esa evolución angélica en el camino involutivo pueda evolucionar mucho más rápido, elevando su vibración. Nosotros, cuando contactamos con el alma y empezamos a hacer descender estas energías espirituales, lo que hacemos es redimir la materia. Transmutamos y empezamos a purificar nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental. En el fondo, ¿qué estamos haciendo? Elevando la vibración de los elementales que componen nuestros cuerpos. A estos elementales también se les ha llamado, y esto quizás hablemos en el futuro, se les ha llamado cuerpos lunares. Y esto es muy interesante desde una perspectiva astrológica. Si comprendes cuál es el efecto que produce la luna en una carta astral, en una persona, podrás empezar a deducir algunas de las cuestiones de por qué estos elementales se llaman cuerpos lunares. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. No quiero hacerlo mucho más largo, que tenemos muchos capítulos por delante. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este vídeo. Muchísimas gracias por suscribirte al canal si todavía no lo estás. Por supuesto, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Compartir este mensaje de los ángeles con todo el mundo, con todas las personas, masivamente, de forma indiscriminada. Comparte este vídeo. Y muchísimas gracias, de bromas aparte, por estar aquí, por formar parte de esta comunidad y por permitirme compartirte este conocimiento, porque yo soy el primero que aprendo al hacer estos vídeos. Así que muchísimas gracias y antes de irme, en la descripción tienes un regalo. No sé ni siquiera qué regalo es, pero tienes un regalo. Ves a la descripción y echa un vistazo a ver qué es lo que te encuentras.